noches. Mi nombre es Carlos Graterol. Soy estudiante en la Universidad Fermín Toro, específicamente en la asignatura Elementos de Máquinas 2. En esta oportunidad vamos a hablar, ¿verdad?, sobre lo que son transmisiones flexibles, concepto que nos ayuda a como que a reforzar los conocimientos que ellas tenemos. Según el concepto de transmisiones flexibles, tenemos lo siguiente: los elementos de máquinas flexibles, como bandas, cables o cadenas, se utilizan para la transmisión de potencias distintas comparativamente grandes. Cuando se emplean estos elementos, por lo general sustituyen a un grupo de engranajes. ¿Qué nos quiere decir el concepto con respecto a esto? Que en vez de yo utilizar un conjunto de engranajes para transmitir una fuerza a cierta distancia, puedo utilizar una transmisión flexible. Esta puede ser de cadena o de correa, que más adelante vamos a conocer. Seguimos. También podemos sacar, ¿verdad?, y dejar de utilizar los ejes y sus cojinetes o a dispositivos de transmisión similares. Por lo tanto, simplifica mucho una máquina o una instalación mecánica si son así. Un elemento importante para reducir costos. Además, son elásticos y generalmente de gran longitud, de modo que tiene una función importante en la absorción de cargas de choque y en el amortiguamiento de los efectos de fuerza. ¿Qué nos quiere decir esta parte como tal? Cuando tenemos una transmisión, ¿verdad?, necesitamos transportar una fuerza de un motor hacia una máquina a cierta distancia, siempre y cuando utilicemos y evaluemos la transmisión que vamos a utilizar, como anteriormente lo dijimos, correa o cadena. En el momento del arranque se conoce que debemos aplicar, ¿verdad?, una fuerza donde podemos como aguantar el torque para poder vencer la inercia. ¿Qué sucede con esto? Ese torque, ¿verdad?, que genera, lo sumamos a la masa de la máquina. Esa fuerza de choque que nos dice el concepto, podemos decir que lo absorbe tanto la transmisión de cadena como la transmisión de correa. Esta es una ventaja que nos da ese sistema de transmisión, comparándolo con si tuviéramos un conjunto de engranajes. De igual manera, ¿verdad?, aunque esta ventaja es importante en lo que concierne a la vida de una máquina motriz, el elemento de reducción de costos suele ser el factor principal para seleccionar este medio de transmisión de potencia. Normalmente los técnicos, ¿verdad?, los ingenieros en esa época no se basaron realmente en transmitir una fuerza, ¿verdad? Si les resultó con engranaje, ellos los dejaron así, pero principalmente evaluaron el sistema por cuestiones de costo. Ellos vieron que para utilizar 5, 7, 8 engranajes, con solamente, ¿verdad?, utilizar una transmisión flexible, siendo una correa o una cadena, solamente colocaban su cadena y podía transmitir su fuerza a larga distancia, pues. Seguimos. En esta, ¿verdad?, en las máquinas podemos observar, en distintas máquinas, en una bicicleta, en una moto, simplemente un carro, podemos observar muchos tipos de transmisiones flexibles. En esta oportunidad tenemos transmisiones por cadena. Las transmisiones de cadena son simplemente una cinta hecha de acero, hecha de un metal bastante resistente, acoplada a muchos eslabones que nos permiten el movimiento y acoplarse a la parte circular del engranaje como tal, o del piñón o corona. De estas tenemos varios tipos. Tenemos cadenas de carga, ¿verdad?, que cuando buscamos la manera de alar una carga en específico. Tenemos cadenas de transmisión de potencia. Esas cadenas son simplemente para arrastrar objetos. Podemos hablar de una línea de producción, podemos alar un producto, podemos transmitir una materia prima hacia un destino. Tenemos cadenas de casquillo, tenemos cadenas de eslabones perfilados, esto según el diseño que realmente podemos utilizar. Tenemos un sistema de transmisión. La cadena, en este caso, la podemos diseñar o construir según las poleas que tengamos, según los piñones y coronas que tengamos. Tenemos cadenas dentadas, cadenas de rodillo,
Estas son, ¿verdad?, como las que observamos acá en una imagen, simplemente unos eslabones, unos rodillos que nos permiten el libre movimiento, siendo el caso como tal. Según la imagen tenemos como tal una conducida, que es la parte motriz donde va centrado totalmente la potencia, y tenemos una conductora que es la que me dirige la fuerza al trabajo que yo deseo realizar. Seguidamente tenemos en esta oportunidad, sin obviar que tenemos que tomar mucho en cuenta el diseño con que he hecho la máquina, y muy importante, un TIC que tenemos que estar pendiente en este caso. Tenemos que tomar mucho en cuenta las RPM del motor. Si estamos hablando de fuerza, son bajas RPM, utilizamos cadena, aseguramos nuestra carga. Si hablamos de revolución, 4500, 5000 RPM, hablamos de correa, ya que ella nos absorbe, puede deslizar entre sí y absorben en pequeños movimientos, en pequeños segundos, cualquier desvariación que pueda existir en la transmisión. En esta oportunidad tenemos transmisión de correa, que es la parte a continuación. Tenemos una imagen que nos explica, si podemos observar, un motor de mucho caballaje. Podemos hablar que está conectado simplemente con un arrancador suave. Estamos moviendo mucha carga. Esto no quiere decir que vamos a utilizar cadena. ¿Por qué? Sencillo. Se supone que estamos manejando cargas excesivamente altas, pero también estamos manejando revoluciones excesivamente elevadas. En esta oportunidad hacemos mención al motor. Mira el tamaño del motor. La carga la podemos evaluar y diseñar en el motor, y la velocidad en la transmisión de correa. Podemos observar que tiene varias, porque necesitamos mucha fuerza para poder mover el elemento. Seguidamente tenemos muchos tipos de correa a nivel industrial, según el diseño, que es lo que realmente estamos hablando y lo que buscamos dirigir este estudio como tal. Tenemos correas planas, correas transversales o en V. Tenemos correas redondas, correas enlabonadas, correas dentadas y correas nervadas. A continuación vamos a observar los tipos de diseño, los tipos de correa, y vamos a explicar cada una de ellas. Según el diseño, ¿verdad?, tenemos la primera imagen que podemos observar aquí. Tenemos una correa muy distinta a esta y muy distinta a esta. Muy distinta a la que observamos acá y muy distinta a esta. Cada una la vamos a mencionar y vamos a poner un ejemplo. ¿En qué se basa esta correa? En esta correa estamos hablando de alta revolución, pero a su vez estamos hablando de sincronización. Aquella mayor sincronización, que la posición que cada polea debe tener no puede moverse de allí. Por eso, pero a su vez tenemos muchas RPM. Por eso es que tenemos que utilizar una correa, primero, altas RPM, segundo, dentada, para yo asegurar mi sincronización. Con esta podemos obtener un ejemplo, las correas del tiempo de los automóviles. Seguimos. Tenemos una máquina, por lo que podemos observar, tenemos que es una carpintería. Me imagino yo una sierra. Ponemos un ejemplo, una sierra de cortar madera bruta. Normalmente esa sierra, si podemos, en alguna oportunidad hemos visitado un aserradero, estamos hablando de 5000 RPM, 4500, muchas revoluciones por minuto. Utilizamos una correa plana con la polea con bastante área. Necesito desplazar esa potencia y esa revolución en un área determinada para sacarle provecho al corte de la madera como tal. Aquí tenemos una dentada sección en B, esa según el diseño. Esta es para que, como no tiene canales por los lados, ella misma se mantenga en el centro. Y podemos decir que no pueda salirse ni para la izquierda ni para la derecha, y se mantiene en el centro. Seguimos. Aquí tenemos una imagen donde tenemos un motor, ¿verdad?, de un automóvil. Señalamos que transmite su fuerza, tiene una holgura, o sea, bajo norma. Vamos a decir que según la correa, según las dimensiones, tiene una holgura en el centro. Tenemos
dos tipos de correa más. Esta es lisa, esta es dentada. Las poleas de ella relativamente pueden ser igual. Tenemos que tomar en cuenta lo que venimos hablando desde la parte anterior. Tenemos polea dentada con canales, tenemos poleas dentadas. Si podemos observar aquí, la dentadura es distinta. Tenemos una correa, mira, observemos esta. Las líneas van totalmente paralelas a la correa, estas van totalmente perpendiculares. Unas son finas, otras son gruesas, unas son blancas, otras son negras, porque el color, de ahí es donde radica el material de la correa. Si vamos a trabajar altas temperaturas, utilizamos una correa totalmente diseñada para ese tipo de ambiente. Estamos hablando de ambientes polvorientos, estamos hablando de ambientes donde haya residuos de aceite, puede ser con una correa deslice. Tenemos que decir que en la parte dentada existen muchas aplicaciones, existen muchos materiales. Hay correas que normalmente por dentro son de metal y por fuera son de goma, son hechas a base de caucho, la misma nomenclatura, la parte de nylon, la parte de alambre, siempre y cuando sea totalmente flexible. Sin más preámbulos, sin más nada que acotar en la parte de transmisiones flexibles, en el elemento de máquinas 2, tema bastante importante en esta materia. No hay más nada que decir, muchísimas gracias.